Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Y hermanas, en esta noche ya vamos al libro de los Salmos, capítulo 51. Salmo 51, del 1 al 4. Yo voy a leer para ustedes. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien, dice su palabra en el Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí en tu casa. Señor, gracias por tu palabra que será expuesta, Señor. Siempre ayúdanos a ser meros instrumentos donde el Espíritu Santo hace el total trabajo, Padre, donde Él mismo hace la obra, Señor. Gracias por este libro, Padre, donde podemos alimentarnos, donde podemos transformarnos, donde podemos limpiarnos, Señor, y cambiar todo tipo de actitudes, Señor. Gracias por esta serie de estudios que hemos recibido, Señor, mi persona igual. Y aquí, Señor, en este nuevo capítulo, algo nuevo. Ayúdame, Señor, a siempre estar presente, permanecer humilde ante todo, Señor. Gracias por los hermanos presentes, de igual forma, por aquellos que no pudieron venir. Y esperando, Señor, que cada uno de nosotros nos llevemos lo mejor de tu palabra, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar un capítulo nuevo. Este es el capítulo 6, que creo será el último, pero va a durar varios miércoles. Amén. La restauración en el matrimonio es el tema para el capítulo 6. Venimos del capítulo 5. ¿Alguien recuerda el tema? ¿Cómo se titulaba el capítulo 5? ¿Alguien sabe? Sé que a veces no retenemos, ¿verdad? Pero hay personas que sí tienen esa mente limpia de poder entender. El capítulo 5, hermanos. La aceptación en el matrimonio. Eso vimos los miércoles pasados. Hoy entramos a la restauración y es necesario saber que después de comprender la aceptación surge una realidad inevitable. Aunque los matrimonios tengan al Señor en el centro, aunque muchos de los matrimonios presentes tengan la mente del Señor, no en su totalidad, aún enfrentan luchas, aún enfrentan errores, aún enfrentan temporadas difíciles. Y aceptar a una persona no significa que nunca iba a haber dolor o sufrimiento. Lo vimos con Oseas, amén, que sí hubo sufrimiento, que sí hubo un mandato del Señor fuerte donde él aceptó tal cual fuera su esposa. Pero eso no significa que el dolor siempre va a permanecer, porque aún en medio de este mundo donde el Señor nos sostiene, en este cuerpo tenemos muchas debilidades. Y muchos hogares, hermanos, comienzan llenos de amor, sueños, metas, promesas y todo lo bonito posible, pero el 60% fracasan, ya no están juntos,
porque perdieron el enfoque desde un inicio, que el Señor era en su totalidad la prioridad. Con el tiempo, las diversas pruebas, las palabras hirientes en las discusiones, el orgullo, el declive matrimonial, la rutina de solo vivir sin ningún sentido, debilitaron la relación donde al principio sí existía la comunión con Dios, pero con el tiempo se dio a conocer de que nunca estuvo el Señor por en medio de la relación. Entonces hubo rupturas fuertes, hubieron divorcios, hubieron golpes. Mire, hay matrimonios que por fuera siguen unidos, en lo exterior se aman a discreción, aparentan tener el mejor matrimonio posible, pero realmente por dentro están quebrantados, realmente por dentro están rotos emocionalmente y espiritualmente. Sin embargo, la Biblia, este libro poderoso que hemos estado leyendo a través de los miércoles, amén, no palabra humana, este libro nos revela que Dios no solamente tiene un pacto matrimonial con los humanos, sino que Él restaura los matrimonios también, por si no lo sabía. Él es el experto levantando al caído. Nadie de nosotros puede cambiar una persona, nadie de nosotros puede sanar una enfermedad, pero Dios sí. El Señor sí puede. El Señor va sanando lo que parecía perdido y lo que parecía enfermo. Y el Señor devuelve la vida y el gozo a aquellos matrimonios que están quebrantados y solo están quedando muros caídos o ruinas. En la historia que vimos de Oseas y Gomer nos mostraba que el amor guiado por Dios no es fácil, amén. Ese amor que el Señor le dijo a Oseas, tienes que amarla, sí o sí, no importa si es una ramera, tenés que amarla porque yo te lo mando. No es un mandato de hombre. El Señor dio la fuerza, la fortaleza necesaria a este profeta, que no abandonó a su esposa, sino que la buscó para restaurarla, amén. Y él la restauró por la ayuda del Señor. Así como Dios restauró a su pueblo. La aceptación, hermanos, sostiene el pacto, ese pacto matrimonial inquebrantable. Pero la restauración sana lo que el dolor intenta destruir hoy en día. Todo matrimonio que tiene dolor interior o tiene pecado ahí, está en total bancarrota, hermanos, y ya lo vamos a ver. Notemos que el salmista David, me llama la atención, dice, contra ti solo he pecado, dice el salmista. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y antes de hablar de la restauración, que va a ser algo maravilloso, hermanos, para mi vida y su vida, le va a servir. Primero quiero hablar de que antes de una restauración hay una ruptura fuerte. Y esa historia pertenece a David y Betsabé, a ellos. Toda restauración comienza donde algo fue quebrado. Y no existe restauración, hermanos, sin heridas. No existe reconstrucción sin ruinas. No existe tal cosa. La historia de este hombre, del rey David y de la mujer, es una de las historias, hermanos, más dolorosas de la Biblia también. Porque muestra cómo el pecado puede destruir vidas, cómo el pecado puede destruir familias, relaciones y matrimonios.
pero también revela que la gracia de Dios todavía puede levantar al que se arrepiente verdaderamente. Amén. Esa es la clave. Esta historia nos va a enseñar que una mala decisión puede traer una ruptura, y esa ruptura, hermanos, es ese pecado oculto que está destruyendo la vida matrimonial. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, el Señor abre la puerta de la restauración. La ruptura comienza cuando se descuida la posición espiritual. Quiero que entendamos esto, miren. ¿Cuándo hay una ruptura matrimonial? Bueno, cuando descuidamos la posición espiritual. ¿Dónde está parado usted? ¿Como hombre? ¿Como mujer? ¿O como noviazgo? ¿O como lo que sea que son? Pero ahí comienza la ruptura más gigante en una relación. Puede ser en una relación de iglesia, puede ser en una relación de padre a hijo, madre a hijo, y también en una relación matrimonial. Y vamos a estar viendo esta historia de David, cómo él humanamente pecó, porque era humano. Pero cómo empieza desde la posición espiritual de él. Miren, 2 de Samuel 11:1. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Mire, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En primer lugar, un rey en el Antiguo Testamento debía de estar en medio de la pelea. En primer lugar. Pero el rey David decidió quedarse en su aposento o su hogar. Él estaba donde no debía, ¿me? Él estaba donde no debía, como muchas personas hoy en día en el matrimonio están donde no deben. Y es ahí cuando los matrimonios, hermanos, comienzan a romperse porque descuidan la vida espiritual o el mandato divino del Señor. Amén. Es ahí, hermanos, donde uno como persona y como mero hombre finito, que solo Dios es infinito, descuidamos aquello que el Señor nos ha dado y no debemos de estar ahí de ninguna manera. Abandonamos la vida espiritual por estar en otros lugares. Abandonamos la vida espiritual y la oración muchas veces por estar en tal cual lugar. Y perdemos esa comunión con el Señor. La ruptura comienza, hermanos, silenciosamente. Esa era una guerra contra los amonitas que tenía el rey David. Y realmente él decidió quedarse en su hogar. Porque normalmente los reyes, hermanos, eran los primeros que iban enfrente de la batalla. David abandonó temporalmente su responsabilidad. David abandonó, hermanos. Ya era la ruptura de algo, ¿ven? Aunque parezca que no. Pero el hecho de que él se quedara en su hogar realmente estaba abriendo la puerta a un poderoso ser llamado Satanás. Que Dios le place decirle a Satanás: está en tus manos, hazle lo que quiera. ¿Lo cree, hermano? Créalo.
El Señor le dijo a Satanás: Job está en tus manos, haz lo que quieras con él, pero no toques su alma. Muchas tentaciones comienzan cuando una persona deja el lugar donde Dios quiere que esté. Pero el rey David, como era rey, envió a Joab en lugar de él. David delegó una responsabilidad que no era malo delegar, pero él tenía que liderar personalmente. Él no fue líder en ese momento, ¿ves? Fue jefe. Delegar no es pecado, hermano. Pero en este caso muestra el contraste, cómo Joab estaba peleando y cómo el rey David estaba cómodo en Jerusalén, ¿amén? Sí, hermano. Cuando una persona, mire este contraste tan maravilloso, hermano. Uno como creyente tiene batallas espirituales, amén. El creyente que no tiene batallas espirituales no es creyente. Pero como el contraste de la Biblia da algo maravilloso, dice, cuando una persona dentro del matrimonio deja de pelear sus batallas espirituales, ¿cuáles batallas espirituales? Piénsenlo, no me digan. Entonces se vuelve un matrimonio que se enfría y queda vulnerable al pecado. No, no es nada, es una cosita nada más. Así decía el rey David cuando se quedó en Jerusalén. Solo es un día nada. En ese día, hermano, ocurrió lo impensado. O en el transcurso de eso que iba a suceder, el pecado de la mujer de Betsabé aparece después, pero la raíz empezó antes. ¿Sabe cuándo empezó? Cuando el creyente se puso cómodo. ¿Entiende eso? Cuando el creyente descuidó el mandato del Señor. Cuando el creyente tuvo una pasividad espiritual. Es pasivo espiritual. Se conforma con cualquier cosa. Mientras el ejército luchaba, el rey descansaba. Y es un contraste a lo que el Señor hizo, amén. Mientras el pueblo descansa, el Señor lucha. David estaba físicamente en Jerusalén, pero espiritualmente estaba fuera de posición. Y el texto puede aplicarse mucho, hermanos, al tema del matrimonio. El texto puede aplicarse porque David descuidó su posición antes de caer moralmente. Él descuidó donde estaba parado, y cuando dejamos de cuidar lo que Dios nos ha dado, nos volvemos vulnerables al pecado. Ese pecado que no le pide permiso, hermano. Y como nos gusta, accedemos. El mayor peligro no siempre es la batalla. El mayor peligro, hermanos, es abandonar el lugar de la batalla. ¿Qué cosas? Que el rey David no cayó en batalla, amén. Él cayó cuando dejó de pelear, hermanos. Como una mente desocupada. Una vez él, hermanos, se puso cómodo, la ruptura y el poder satánico entró por una puerta pequeñita. Fue rápido, hermano. Fue algo exageradamente rápido. El verso 2 dice, y sucedió un día. Ya se había puesto cómodo, amén. Ya estaba tranquilo el rey. Ya, según comentaristas, ya él había hecho varias veces eso. Vayan a luchar ustedes y yo me quedo. Pero un día, miren cómo es la Biblia. Pero un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho,
Estaba descansando, hermano. Y se paseaba, dice, sobre el terrado de la casa real, del palacio donde él estaba, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David vio a Betsabé. Y todo comienza con una mirada. Luego un deseo. Y por último, la decisión. Ahora, si usted está en la mirada, ponga un alto y arrepiéntase ante el Señor. Si usted todavía está como David, solo viendo, entonces volvamos al Salmo 51 y digámosle: Señor, me arrepiento porque he pecado contra ti. ¿Usted es consciente de lo que está pensando y cómo se lo está imaginando y de lo que está haciendo? Amén. Es una clave, hermano. Estamos ante una de las cosas más fuertes en el caso matrimonial, que es el deseo sexual entre la mujer y también en los hombres. Mire, Satanás no le va a destruir un matrimonio en un solo día, hermano. No. Quiero que quede claro que Satanás comienza con pequeños descuidos. Ahí se alimenta él. Y Satanás se va alimentando de las conversaciones indebidas. Y Satanás se va alimentando, hermanos, de la frialdad emocional y espiritual. Satanás se alimenta del orgullo de los matrimonios, de los deseos ocultos. El rey debería de haber estado ocupado ese día en guerra, pero él se levantó de su lecho, se paseaba por el palacio y se le abrió un espacio de tentación. ¿Quién tienta? ¿Quién es el único que tienta, hermano? Satanás, hermano. Porque Dios no tienta a nadie. Cuando un creyente baja la vigilancia espiritual, hermano, comienza a exponerse más fácilmente al pecado. El problema de David, hermanos, no fue que él estaba caminando sobre el terrado. El problema vino después de que él no pudo apartar sus ojos. Ese fue el problema más grande de David. Pero hay personas espirituales, hay matrimonios espirituales que dicen que nunca serán infieles. Pero sus acciones muestran de que no está el Señor ahí. Y no hay una base bíblica donde usted pueda decir: 2 meses le doy y fracaso. Y ocurre antes. Porque no existe temor, hermanos, espiritual. No existe aquel versículo que Pablo dice: por favor, maridos, antes de que observen una mujer como David observaba, acuérdense, como Cristo amó a la iglesia. Y para la mujer también. Mujeres, respeten a sus maridos. Aunque puede haber por ahí un pecado oculto. Aunque puede haber ahí un deseo oculto. El proceso de la tentación es práctica. Primero David vio, luego David observó bien el panorama, luego la deseó y por último actuó. ¿Hasta dónde puede llegar a usted y yo en esto de las tentaciones?
Porque ya vimos muchos capítulos, el significado del matrimonio, la misión del matrimonio, la aceptación del matrimonio, pero nunca queremos llegar a aquello que se llama divorcio, amén. Pero es necesario hablarlo, porque no existe un divorcio si no hay una ruptura de pecado, hermanos. Es mentira que un matrimonio se deshaga y no hay un deseo de pecado. Es mentira. Es que el amor se enfrió. No. El amor del Señor jamás se apaga. El amor del Señor nunca deja de ser. El amor del Señor todo lo soporta. Todo lo puede. Y usted me dirá, hermano, pero yo no puedo aguantar a una mujer así, moralmente. O un hombre, agarre el ejemplo de Oseas y obedezca a Dios. Porque Oseas en su interior no quería. Pero como era mandato del Señor, imagínese a Oseas diciendo, otra vez el Señor me dijo que fuera por esa prostituta. Otra vez. Tenés que ir, le dijo el Señor. Y rescátala. Pagó por una mujer que le fue infiel. Hoy en día, el esposo o la esposa mata a su cónyuge cuando es infiel. ¿Sí o no? En la Biblia no es así. Por eso, si usted quiere un matrimonio restaurado, o un matrimonio llorón que solo pasan llorando, pero están sostenidos por la mano de Dios, yo le puedo decir, antes de que ocurra el segundo paso de la tentación y solo están en la visión, vayan al Salmo 51 y pídanle perdón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y lo sigue haciendo, ¿verdad que no es así? Y se aparta, alcanza misericordia. La Biblia dice que David vio a una mujer. Y miren, aquí la palabra ver aplica lo que dijo el Señor allá, muchos años después, cuando dijo el Señor, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese verso era para David. Ese verso es para usted y yo, si llegamos a eso. No es necesario tener relaciones para ser un adúltero. Amén. No es necesario. Porque en la mente de David, no sabemos qué pensaba, pero la deseaba. ¿Y cómo no desearla si realmente la Biblia dice que ella era hermosa? Y estaba bañándose. Y no se bañaba con ropa, amén. Estaba desnuda. Otros textos de la Biblia dice que ella mostraba su cuerpo libremente porque era hermosa. Aquí me encanta este verso porque el versículo no está culpando a la mujer de ninguna manera. El enfoque principal es la responsabilidad moral del rey David. ¿Cómo estaba su condición espiritual? No, es que una vez cómodo, hermano. Póngase cómodo en su hogar 2 semanas. Y le apuesto que después no va a querer venir a la iglesia. Inténtenlo. Y si sale libre de esa tentación, gloria a Dios. El Señor todavía tiene una oportunidad para uno. Pero es necesario que entendamos que los problemas matrimoniales empiezan en el corazón, hermano, antes de manifestarse externamente.
En un matrimonio no debe de haber descuido espiritual. No debe de haber eso. Porque un matrimonio debe estar en constante santificación en el Señor. Esa es la misión del esposo, hacer más santa a la esposa y la esposa hacer más santo al esposo. Esa es la misión matrimonial, hermano. No debemos de alimentar pensamientos incorrectos. Y no debemos de permitir que los ojos gobiernen el corazón. Muchas veces la tentación, hermanos, no siempre puede evitarse, pero hay algo que le puede servir. Es qué tipo de cosas quiere ver. Miren, hay algo que se llama la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Yo sé que me da la razón aquellos que mora en ellos, pero antes de que usted tenga una tentación o ya la visualizó, hay algo que se llama convencer de pecado. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Es ahí donde usted decide qué va a alimentar. O su carne o su vida espiritual. Y si usted me dice, hermano, yo no tengo convencimiento de pecado, yo le digo, reciba al Señor hoy, para que el Espíritu Santo more en usted. Porque inmediatamente el creyente que siente que está en una lucha de tentación, el Espíritu Santo actúa y le dice, no es por ahí. Y se resiste uno. David debió apartarse inmediatamente, hermano, pero no lo hizo. El pecado siempre va a dejar consecuencias fuertes, dolorosas. El rey David, miren, verso 3 al 5, dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a saberlo, y envió a hacerlo saber al rey David, diciendo, estoy encinta o embarazada. Mire, David cometió adulterio. David intentó ocultarlo. David manipuló las circunstancias. Y finalmente David cometió homicidio. Ya David, cuando pregunta por ella, ya no estaba en una simple tentación. Ya estaba investigando, ya estaba averiguando y estaba alimentando el deseo en él. Quiero saber quién es ella. Era el rey, ¿no? Mandaba a quien quería averiguar. Y el pecado ahí es donde comienza a fortalecerse, hermano. Cuando dejamos de resistir y comenzamos a acercarnos voluntariamente a Él con nuestra propia concupiscencia. Pero les han predicado, resistir al diablo. Amén. Hay que resistirlo, hermano. Por muy difícil que sea, porque si no se resiste, ya después le va a gustar hacerlo. Y es ahí donde pone en duda su relación con el Señor. Porque todo aquel que peca por su propia concupiscencia no es de Dios. David pecó, adulteró, pero se arrepintió y el Señor le restauró. Y la Biblia no me dice que lo volvió a hacer, amén. No lo volvió a hacer. Aquella mujer hermosa era esposa de Urías Heteo.
Una vez más, hermanos, el Señor siempre le va a presentar algo para que usted se detenga. Note que el rey David pregunta por ella y ella la identificaron rápidamente y le dijeron, ella es la esposa de Urías Eteo. Desde ahí, el rey David tuvo que abstenerse, amén. Pero no lo hizo. Cuide a su esposa. Cuide a su esposo. Porque el pecado, hermanos, no le va a pedir permiso. De entrada le dijeron a David, ella es una mujer casada, mi rey, y tiene un pacto matrimonial. Y ese Urías era uno de los valientes del rey David. Oiga bien, uno de los fieles al rey David, que prefería al rey antes que a su esposa. Dios permitió que David recibiera una advertencia antes de pecar. Dios nos advierte a nosotros que van a haber consecuencias, hermanos, antes de cometer un pecado. ¿Cuáles son esas advertencias? El Espíritu Santo, en primer lugar, en su conciencia. La palabra del Señor, que es la Biblia, que mucha gente ignora, hermano. Los consejos de ancianos, o su mamá y su papá. Cuando no decidimos aceptar consejos y el corazón decide ignorar todo aquello que le va a servir para bien, entonces Satanás le ganó la lucha. Y actuaremos como David, que una vez investigó, mandó a los mensajeros y la tomó. No era de él, amén, pero la tomó. ¿Cómo suele pasar hoy en día? Donde existe el adulterio, la fornicación. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano, de una relación matrimonial? Me estaba enterando hace poco por un amigo que sucedió en la Pentecostal. ¿Sabe qué es lo peor? Que lo dejen a usted por una persona del mismo sexo. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad, hermano? De romper pactos matrimoniales. ¿Hasta dónde ha llegado ese pecado, hermanos, que no queremos soltar muchas veces, que pronto va a pasar factura? Es un poquito nada más, me falta cambiar un poquito. Ese poquito, hermano, le va a destruir totalmente. El pecado, hermanos, cuando crece, ya deja de ser interno y se vuelve acción. Ya usted ya no comete pecado solo por dentro, sino que después las personas que le rodean serán afectadas por ese pecado. La iglesia, su familia y la familia de sus cónyuges. Y va a haber un caos, hermano, increíblemente grande. Mire, el pecado es tan perturbador que cuando tiene de esclavo a una persona, ya puede ser creyente o lo que sea, pero cuando el pecado tiene como esclavo a una persona, hace que esa persona, hermano, se olvide de los principios, se olvide de las consecuencias y se olvide del temor de Dios. Como Amnón, ¿se acuerdan? Violó a su hermana. Deseo sexual. Ese es el pecado, hermano. Ese es el pecado del que tanto el Señor quiere decirle, por favor, seamos un matrimonio
fiel a mí. Ese pacto inquebrantable. El rey David ya estaba cabal en ese aspecto. Él se durmió, descansó, reposó, le pasó factura el no estar en los negocios del Señor. Y la Biblia dice que durmió con ella. El adulterio se consumó en acción. Mire, la Biblia es tan maravillosa que lo narra breve y sobriamente, sin justificarlo, hermano, ni romantizarlo. Es un momento de pecado donde va a haber consecuencia para toda la vida. Una consecuencia que no se va a borrar. Pero miren que esta mujer, la Biblia dice que se purificó de su inmundicia. Esa era una ley mosaica, hermano, donde revisaban su periodo de menstruación. Y lo que ella está haciendo es anivelando el proceso del tiempo y averiguando de quién era el bebé que ella esperaba, si era de David o de Urías, Eteo. ¿Y sabe de quién era? Del rey David. El detalle es importante porque ella confirma que el hijo era de David y no de Urías. Y ya comienzan las consecuencias visibles. El pecado oculto que solo fue por vista en algún momento y que quería estar escondido por el rey, ahora ya no. Mire, el pecado, hermanos, para que no se preocupe, el pecado puede estar oculto por un tiempo, pero tarde o temprano va a producir fruto visible. No le recomiendo que lo pase, porque será la mayor vergüenza de su vida, donde si no está bien parado en el Señor, usted se olvidará de Cristo. Cuando ella dice estoy encinta, esas palabras cambiaron todo el capítulo. Ahí se vino abajo todo para David. ¿Y qué pasaría si solo fue una vez que estuvo el rey con ella? Imagínense. Tanto que la deseaba, que podía haberla tenido meses y años, una vez posiblemente. Y la consecuencia. Ahora David enfrentaría vergüenza, temor, presión y desesperación. Y a partir de aquí, hermanos, de ese verso tan maravilloso, comienza una cadena aún peor, donde el pecado es más diabólico porque hay engaño, hay manipulación y finalmente hay un asesinato. Y hoy en día está ocurriendo igual en los matrimonios. No, yo no soy mucho para ver noticias, pero cuando veo cosas de matrimonio, lo mataron por andar con mujeres casadas. O la mataron por andar con montones. Y ese tipo de cosas, hermano. Y comentarios más horribles que no son buenos para un hijo de Dios. La infidelidad, hermanos, no comienza en la cama. La infidelidad comenzó en el corazón, en la mente, en las conversaciones y en las decisiones pequeñas. Y progresivamente eso se fue en declive. Un matrimonio que era feliz, amén. Sí, eran felices. Pero se metió el rey. Y mire, el pecado, hermanos, el pecado, por mucho que lo queramos ocultar, el pecado siempre alcanza. Siempre.
Y vamos a ver ese verso antes de terminar. Números 32, 23. Que alguien lo lea, por favor. Mas si así no lo hubieses, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Note eso. O sea, ese verso es maravilloso, ¿no? Ya le explico el contexto. Pero ¿cómo la Biblia dice que habemos pecado ante Jehová? Y tenemos que saber que el mismo pecado nos va a alcanzar. Ese pasaje estaba ocurriendo en las tribus de Rubén, de Gad y la medio tribu de Manasés. Porque ellos pidieron, hermanos, quedarse al oriente del Jordán. Porque aquella tierra era buena para el ganado. Pero Moisés les dijo que primero debían de ayudar a las demás tribus a conquistar la tierra prometida. Note eso. Querían relajarse, ¿como quién? Como el rey David. Moisés les dijo, por favor no, si ustedes se quedan, les va a contar como desobediencia a Dios y como pecado. ¿Y qué hizo el rey David, hermano? Se quedó y le fue contado como pecado. Una versión dice, ellos se quedaron, las tres tribus, cómodamente mientras sus hermanos peleaban. Y es ahí cuando el pecado alcanzó a David. Noten que sí alcanzó a David. Cuando el rey dijo, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. El pecado lo alcanzó, hermano. Eso enseña claramente que todo pecado es primeramente contra Dios. Es directamente a Dios. No importa lo que usted haga en su matrimonio, su hogar, usted está desobedeciendo a Dios. Aunque ese pecado afecte a la iglesia, su matrimonio, su cónyuge, la ofensa principal es contra el Señor, contra ese Dios que dio la vida por usted, contra ese Dios que le ama con un amor sacrificial, contra ese Dios que dio la vida por su iglesia, hermano, que quiere fidelidad, pero somos infieles, pero Él permanece fiel. Y Él muestra misericordia. Llévese eso a su hogar. Si está cometiendo pecado en su matrimonio, tarde o temprano saldrá a la luz. Y solo el Señor con usted, hermano. Porque nadie le puede restaurar, excepto Dios. Y si no queremos nada con el Señor, ¿cómo nos va a restaurar? Es por eso que cuando uno habla de matrimonio, hermano, y queremos algo maravilloso, no perfecto, pero sí algo que esté siempre en la lucha, solo eso lo puede hacer posible el Señor. Solo eso. Leyendo la epístola de Pablo, Efesios, del matrimonio. Ahí Pablo, hermano, se enseña tantas cosas del matrimonio, pero lo ignoramos. Lo ignoramos. Pablo da un consejo a los esposos. ¿Querés que tu esposa te ame? Amala tú, como el Señor amó a la iglesia. ¿Quieres que tu esposo te ame? Bueno, respeta a tu marido. Y son tan pequeñas las cualidades que no seguimos. Y no es que realmente fallamos, no, hermano, es que somos orgullosos, no queremos.
No queremos, pero ¿sabe qué es lo peor? Que desobedecemos a Dios, no a ningún hombre. ¿Por qué Biblia, hermano? Ese verso, hermano, encaja perfectamente con el rey David, que quería ocultar ese pecado, pero el pecado le alcanzó. Así va a ser usted conmigo y con usted posiblemente. Por un tiempo parece que nadie sabe, pero el pecado, hermano, le va a alcanzar. Y el próximo miércoles vamos a ver cómo alcanzó el pecado David por medio del profeta Natán. Por ese profetazo, hermano, completo. En son de burla llegó de parte del Señor. De ningún hombre, hermanos. Es Dios siempre. Es Dios, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, por tu palabra, por el tiempo, Señor. Todo el tiempo es tuyo, Señor. Tu palabra es tuyo, Señor. Todos nosotros que hemos creído en ti, Señor, somos tuyos, Padre. Moldéanos, Señor, a tu imagen, semejanza, Padre, tal cual te parezca. Úsanos, Señor, como tú quieras. Ayúdanos a ser meros ejemplos en nuestro hogar, Señor, como cónyuge, Padre, y ser ejemplo para las demás personas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron a este lugar hoy, Señor. Tal vez con dificultad, Señor, tal vez pudieron o quisieron quedarse, pero estuvieron aquí, Señor. Bendígalos enormemente, esperando que tu Espíritu Santo pudo haber hecho algo ahí, Señor. Pudo haber dado una advertencia, Señor, o pudo haber cambiado el margen de pensamiento, Señor. Gracias a lo largo de todos los días que tú nos bendices y nos das ese amor incondicional, Señor. Gracias por todo esto, lo que hacemos, Padre, es por ti. Respiramos por ti, Señor. Cantamos por ti, Señor. Predicamos por ti, Padre. Todo es en torno a ti, Señor. Nos queda agradecerte y decirte, Señor, que el día en que tú vengas, pues queremos estar preparados, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. Despídenos a nuestros hogares en paz y bendiga cada matrimonio de la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.